hubo un pequeño cambio de planes a última hora y pues ya andaba leyendo los libros, empezaba a leer los libros que me tocaban y me pidió Eli que si le ayudaba con Entonces, aunque trato de preparar el salmo, casi termino uno y preparo el otro, pero ya que me va a tocar poquito antes, le doy una repasadita. Entonces ahora sí no le pude dar la repasadita como me gustaría, pero bueno, finalmente este es un salmo que nos debe de exhortar o nos exhorta, porque muchas veces pensamos que porque nos reunimos en una comunidad en donde tenemos una misma fe, vamos a estar en un lugar en donde podamos vivir o estar tranquilamente con los demás. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué a la congregación por primera vez, empecé a tener como que ciertas ideas en ese momento, pues no eran nuevas, pero eran cosas que yo venía pues de no conocer nada de la palabra, nada. Entonces, podía ver que había diferentes habilidades en las personas y algunos eran empresarios, otros trabajadores, en fin, una serie de cosas así. Y entonces yo platicando ahí con un compañero, le decía, oye, ¿y por qué no se hace un tablero donde todo el mundo pueda ver? Por ejemplo, si yo soy carpintero, pues ofrecer mis servicios de carpintería, y que si algún empresario necesita un empleado, pues... Y entonces me dijo, no, eso no funciona. Y a mí no me cuadró el 20, va, como que, ¿por qué no habría de funcionar si, pues, yo necesito ayuda, necesito un trabajo de un carpintero, o soy carpintero y necesito trabajo? ¿Por qué no entre hermanos ayudarnos, va? ¿Por qué no funcionaría? Y a lo largo del tiempo, me di cuenta que el que necesita el trabajo de un carpintero, hermano, pues luego no le paga, pues al cabo es hermano. El que hace el trabajo de carpintería, pues también a veces no realiza un trabajo bien hecho, porque pues al cabo son hermanos. Y entonces, con el tiempo fue como me di cuenta que, pues aunque uno quisiera, hay cosas que no funcionan. Y ahí es donde vemos que la hermandad, hasta acá como que esta parte de ser hermanos queda como que un bonito deseo. El otro día platicaba Fabi conmigo allá atrás y me decía que pues ella veía que pues no nos compartíamos nuestras éxitos o nuestras tristezas, o como que sentía que andábamos muy individuales, cada quien en su rollo. Fue algo más o menos así lo que platicamos, ¿va? Y pues prácticamente yo me alcé de hombros, así como que pues sí, no, o sea, nos vemos con gusto y demás, pero ciertamente a veces resulta que el compartir algo en intimidad con alguien, o aquí en grupo, oigan, fíjese que cuando me abrí con lo de mi hijo, el problema es que, y no digo que suceda aquí, pero uno se hace como que cierta caparazón de protección, ¿va? Porque de repente te enteras que alguien más ya se enteró y ya se platicó y ya se expresó, y a veces no es con el afán de ayudar o de estar en unión como, ay, pues sí, miren, sino que, ay, fíjate que así, bla, bla, bla. Y este salmo es de lo que nos va a exhortar un poquito. Entonces abran su Biblia en el Salmo número 58, que es en el que nos queda el siguiente, después del 57. Y bueno, pues ya no les voy a echar tanto rollo con al músico principal, que es al vencedor, sobre no destruyas, Mictam de David, ¿no? Que les decía que finalmente Mictam puede ser
como oro fino o también una conjunto, o sea, puede ser humilde e inocente. El verso número 1, Fabi. Gobernantes, ¿saben acaso el significado de la palabra justicia? ¿Juzgan a la gente con imparcialidad? Ok, aquí la Reina Valera habla acerca de congregación. Esa traducción, o sea, la NTV, le da un sentido como que más hacia los gobernantes, ¿no? Pero en el sentido, David le está hablando a la congregación, no le está hablando a más personas. La exhortación es congregación. O sea, no es a los dirigentes, sino al pueblo. Al pueblo, a la congregación, a nosotros, pues, a la comunidad, ¿sí? Y luego, donde dice, oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres, sería hablando sinceramente, congregación, pronuncias en verdad justicia, juzgan rectamente, hijos de Adán, dice aquí, hijos de los hombres. O sea, ustedes que se dicen hermanos, juzgan rectamente, y es como que la misma exhortación va, o sea, somos hermanos, juzgamos rectamente, realmente hacemos buenos juicios. Versículo que sigue dice: no, en el corazón traman injusticia y desparraman violencia por toda la tierra. Acá sería en la traducción, dice el no pues, o antes, dice la Reina Valera, pero la palabra que viene ahí diría algo así como inclusive en el corazón cometes iniquidad, la violencia de vuestras manos repartís en la tierra. O sea, no nada más no juzgamos rectamente o pronunciamos un juicio verdadero, sino que desde el corazón ya tenemos una mala intención, ya cometemos iniquidad, porque a lo mejor yo le puedo decir a Emanuel que lo vea así cabizbajo y ya con mala intención, pues ¿qué te pasa? Así, fíjate que sí, que no sé qué, lo que pueda hacer, ¿no? Y luego, como yo ya fui con un corazón malintencionado, agarro y llevo lo que me pudo haber compartido Emanuel y, no, fíjense Emanuel, que así y así. Entonces, desde el corazón empiezan a salir esta iniquidad, esta violencia. El versículo que sigue, Martita. Se apartan los impíos desde la matriz, se descargaron hablando mentira desde que nacieron. A ver, hacemos una pausa. Regrésese unos capítulos antes, Salmo 51, versículo 5. 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, si juntamos aquí, se apartaron los impíos desde la matriz, pues David nos enseña en el Salmo 51:5 que fuimos, ahora sí que, déjenme, armo la idea, fuimos formados en maldad. O sea, el hombre, pensamos que los niños son buenos, cuando nacen, pero la Biblia nos enseña que nacemos en maldad. O sea, se apartaron los impíos desde la matriz. No es que ya
Todos venimos con maldad desde el principio, aunque hayamos nacido en cuna cristiana o como sea, todos venimos con maldad. Con una naturaleza pecaminosa, exactamente. Aquí la parte de la palabra iniquidad, que también sería a lo mejor, dice, se apartaron los impíos, más bien es impío. Impío viene de la palabra reshamayim, que es algo así como que sentenciado de muerte. Reshamayim, Reshaim, pero bueno. Siguiente versículo. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Ok, aquí la traducción que tengo dice, tienen violencia letal como veneno de serpiente, como una cobra sorda que cierra su oído. El que sigue. Que no oye la voz de los que encantan, ni siquiera al más diestro encantador. Va, entonces así es nuestro corazón. Ni siquiera a veces la palabra de Dios nos va a dejar domar, nos cerramos nuestro oído. Dice, oh Señor, rompe los dientes de su boca, quiebra las muelas de los leoncillos. Señor Dios, aquí la alegoría, por decirlo así, cuando habla de rompe los dientes, la podemos aplicar a que los dientes son las palabras. Rompe sus palabras, quiebra sus palabras. Aquí en muelas dice mandíbulas, quiebra las mandíbulas de los leoncillos, oh Señor Dios. El que sigue. Sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Ajá, y regresamos a lo mismo, cuando disparen sus palabras, cuando pronuncien sus palabras, sean hechas pedazos. O sea, insisto, es una exhortación porque finalmente hasta uno mismo va, es que desde el corazón somos malos, la verdad, y a veces tenemos 2 minutos de santidad y andamos caminando en el aire, pero la verdad es que somos malos y la verdad es que a veces pronunciamos palabras de iniquidad. Esto no lo podemos dejar como que los del mundo, ¿no? Porque lo vemos también dentro de las congregaciones y peor aún, a veces lo vemos en nuestra propia vida y aunque andemos según nosotros muy santos, el otro día, siempre pongo el ejemplo de los carros, venía yo con mi celular, con alabanzas, y muy espiritual, ya había orado y venía según esto muy acá. Y para bajar del Teatro Aguascalientes yo venía por el puente y venía un carro que jamás volteó, o sea, si no me freno y lo dejo pasar, me aventó el carro, sí, pero nunca volteó, nunca espejeó, nunca le valió. Y toda esa espiritualidad me hizo que mi sangre se me pusiera, porque al punto en que digo, si tuviera seguro en el carro, le aventaba el carro y le choco, porque fue algo así como que si yo he venido más rápido, o que no haya sido yo, o lo que sea, pues se provoca un accidente. Entonces llega el momento en que se pone la balanza, me enojo, pero vengo muy espiritual, pero sí me enojo, ¿cómo no? Me da mucho coraje, no, pero espérate, por otro lado, la palabra, pon la otra mejilla, pero no, sí, se merece que lo alcance y me le cierre. O sea, entonces no podemos decir, como dice Jesús, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No podemos, debemos de cuidar nuestro corazón, debemos de cuidar nuestros pensamientos. Somos pasados por experiencias como esas en las que nos sentimos así, muy espiritual,
pero con un detallito tan tonto. En mi caso a lo mejor fue un carro, pero en el caso de Manuel, de Iván, de Martita, pueden ser cosas diferentes, nos pueden pegar en cosas diferentes en donde somos experimentados a tener un cambio drástico en nuestro corazón. Entonces, por eso digo que sí es una exhortación fuerte. ¿Cuál sigue? Ya me perdí. El 7. 7. No eran de los... bueno, Ah, sí, que cuando disparen sus palabras que sean hechas pedazos. que sean como caracoles que se disuelven y se hacen baba, como un niño que nace muerto y que nunca verá el sol. ¿Verdad? Sí, vamos a pensar que así sean esas palabras malas. ¿El que sigue, Martita? Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará el con tempestad. ¿Quién los arrebatará? Él, el Señor. Él es el que a final de cuentas, y muchas veces lo decimos muy como ahorita, ¿no? El Señor es el que va a hacer justicia. Si en determinado momento esta persona que se me atravesó en el carro, pues que el Señor es el que va a hacer justicia, ¿no? Él es el que va a hacer las cosas, que es también donde sale nuestra carnalidad, que queremos nosotros hacer la justicia y no esperar la justicia de Dios. Queremos levantar la voz, gritar, golpear, enojarnos, criticar, ir con el chisme. Emanuel me hizo, bla, 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 bla. Pero no. La palabra nos enseña que es Él el que destruye las saetas, el que acaba con la iniquidad, el que limpia los corazones. Y entonces en el siguiente versículo ya vemos la esperanza, el 10. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Aquí no sé por qué puse Bedam Harashah sin traducción, pero algo tenía que ver con eso de la sangre de los impíos. El que sigue. Y los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Y así es, o sea, finalmente veremos esa parte en algún momento, que Él es el que juzga, Él es el que va a hacer la venganza, Él recompensará al justo, aunque no hay justo ni uno, Él es el que nos justifica, ¿va? Él es el que nos justifica, y Él es el que va a juzgar la tierra, solo Dios. Y pues no está en nosotros llevar el chisme, la murmuración, el enojo, y pues ser esforzados y ser valientes, ¿va? Porque el camino es largo, y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra, pero mientras estemos en esta tierra, pues como dice Pablo, ¿va? Prosigamos a la meta, veamos ese blanco, porque la otra cosa nos va a desviar. Y es que yo pongo un detalle, muchas de las veces, yo como lo he escuchado, y en algunos casos lo he visto, es que, y bueno, me voy a incluir, por ejemplo, la mayoría nos justificamos, es que somos pecadores. Entonces, es nuestra naturaleza. Pero, o sea, si somos llamados a ser santos, a la estatura del varón perfecto, ¿por qué justificarnos? ¿Por qué no dar ese paso y creer que puedes dar el paso y únicamente voltear hacia la verdad? ¿Por qué siempre decir, bueno, pues es que soy pecador, por eso le dije lo que le dije, o por eso pensé lo que pensé de él? Pero yo creo que si dejamos de pensar como pensamos y dejar de decir la maldad que pudiéramos tener, como dices tú, pues somos pecadores, pero ya no justificar, sino ir avanzando, yo creo que sí se puede. Claro que se puede, pues él nos dio espíritu de valentía, ¿no? El chiste, como dices, es qué tanto podemos. O sea, de nuestras fuerzas no. ¿Qué tanto nos ponemos en sus manos para que Él obre en nosotros? Porque te digo, en el caso del ejemplo, pues claro que la carne mete la justificación, pero al último tienes que vencer
haces el esfuerzo, porque finalmente se tiene que hacer el esfuerzo, ¿no? Se tiene que trabajar en uno y decir, no, sí traigo coraje, airaos, pero no pequéis, dice, me puedo enojar, sí. El pecado entra cuando me le acercara yo al hombre y me le cerrara, y ya es pecado y es venganza, ¿no? Entonces es hacer el esfuerzo, esforzarnos en decir, no, basta, no puedo caer en las cosas del mundo, que es eso, venganza, crítica, murmuración y demás. Pero la justificación nunca va a autojustificarnos, no, nunca vas a crecer. Por eso vemos luego muchos hermanos estancados en sus propios vicios porque se autojustifican y no nos lleva a nada la autojustificación. Pero bueno, colorín colorado, este Salmo 58 ha terminado. Si alguien quiere más